Apocalipsis capítulo 6. Del capítulo 6, hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana, del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 del mismo libro, se registran los acontecimientos que sucederán en los últimos 7 años en que Dios tratará con el mundo, hasta que Él cumpla su plan profético y establezca lo que se llama el reino milenial de Cristo en esta tierra. Ninguna de las profecías que aparecen de los capítulos 6 hasta el 19, ninguna de las profecías que aparecen allí se ha cumplido todavía, ni tampoco podrá cumplirse hasta que la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, se quite del medio. Así que en esos capítulos 6 al 19 se encuentran los detalles de la última semana de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Sé que esta fraseología que acabo de usar tal vez no es tan familiar para algunos de ustedes. Ahorita no hay tiempo de profundizar en eso, de explicarlo, pero el que ha leído las profecías, y si usted no lo ha hecho puede hacerlo, entenderá que la última semana de las 70 semanas de Daniel es el último periodo de tiempo en que Dios trata con la humanidad, un periodo de 7 años, contado a partir del gran evento del arrebatamiento de la iglesia. Así lo enseñan varias porciones de la palabra de Dios. En esas últimas temporadas, en esos últimos años, en esa última semana, hermanos, el mundo va a sufrir el desborde de la maldad a gran escala, debido a que el Espíritu Santo, que hoy está haciendo un ministerio de restricción de la maldad, va a ser quitado de en medio juntamente con la iglesia, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y si Jesucristo nos lleva, entonces también el Espíritu Santo que mora en nosotros se irá de este planeta. Imagínese entonces que el mundo a partir de ese momento estará quedando sencillamente en las manos del hombre, Dios, en las manos de la filosofía incrédula del mundo, en las manos de la ideología perversa de muchos, también en las manos de la manifestación del enemigo y obviamente en las manos de la soberanía divina. En cuanto a la naturaleza y la manera de interpretar y de entender estas revelaciones de Apocalipsis 6 en adelante, es muy importante tener presente, hermanos, que en todo momento, en estas revelaciones que aparecen desde el capítulo 6 al 19, se está hablando del mismo drama, de los mismos 7 años que estarán en la humanidad viviéndose. Solamente que en cada uno de estos capítulos, en cada uno de estos cuadros, si los podemos denominar así, de estos eventos que se registran, el profeta Juan y la revelación de Jesucristo a Juan está abarcando la revelación, está mirando los sucesos desde diferentes ángulos. Es muy importante comprender eso, que aunque en algunos de esos eventos haya un orden y una progresión y una cronología, realmente cada uno de esos cuadros está mirando el mismo drama, está mirando diferente ángulo, desde diferente ángulo lo que está sucediendo en el mundo. Se puede entender esto como cuando un fotógrafo quiere sacar una fotografía de un panorama muy amplio, pero su cámara no tiene esa amplitud, ¿verdad? Tal vez quiere sacar una imagen de más de 200 grados de amplitud y entonces tiene que tomar una fotografía primero y luego tiene que mover su cámara y sacar otra y luego otra. Y luego otras más de la parte de arriba, de abajo, y después de eso, con una ayuda de un programa de cómputo, une y genera toda una panorámica con todo lo que quería proyectar. Haga de cuenta que a partir del capítulo 6 en adelante estamos así, mirando diferentes cuadros del drama del Apocalipsis, de manera que mientras está sucediendo o estará sucediendo lo que presenta uno de estos cuadros, simultáneamente podría estar ocurriendo lo que presenta otro también en el mundo al mismo tiempo. Espero, hermanos, con esto, ¿verdad?, poder meternos un poco en lo que es la naturaleza, la esencia y la manera de interpretar
estas profecías. No llevan entonces un estricto orden cronológico. Van a irse enriqueciendo a través del estudio de los diferentes cuadros, los detalles que necesitamos para comprender y hacernos una idea completa de todo lo que va a ocurrir en el mundo después de que la iglesia haya sido quitada de en medio. Ahora, es muy importante, hermanos, que aunque estos eventos son futuros, y por la gracia de Dios nosotros, si somos verdaderos creyentes, ya no estaremos aquí, es muy importante entender, hermanos, que si están en la Biblia, Dios quiso que lo supiéramos por alguna razón. Así que el estudio de los eventos de Apocalipsis 6 en adelante tiene grandes enseñanzas para el tiempo presente. Tiene grandes enseñanzas para nuestra vida hoy, en el año que estamos, 2020, en junio del 2020. Y si bien nos permite saber muchas cosas del futuro, estas cosas, saberlas, tienen implicaciones, tienen repercusiones, afectaciones muy importantes para nuestra vida en este tiempo. Hay algunos preliminares que quiero darles del capítulo 6 antes de meternos a estudiarlo. El cuadro profético que el capítulo 6 nos presenta nos da una visión, hermanos, una visión general del mundo en los días del anticristo. Una visión general del mundo en los días del anticristo. Este capítulo que vamos a estudiar, hermanos, que vamos a empezar a estudiar en esta mañana, constituye una introducción a toda la gran tribulación, pues presenta Apocalipsis 6 de manera general, sin tantos detalles, los sucesos que sobrevendrán a la tierra en aquel tiempo. Así que cuando leemos Apocalipsis 6 podemos tener un vistazo general del principio de la gran tribulación hasta el final de la gran tribulación. Apocalipsis 6 está estructurado de esa manera. Los sellos representan una progresión en cuanto al tiempo en el que van a ir entrando y el orden en el que van a ir sucediendo diferentes situaciones, fenómenos con los que Dios estará tratando con la humanidad. Así que la progresión de estos sellos nos da cierta cronología dentro de los 7 años, pero es importante comprender que al ir introduciéndose cada uno de los juicios que estos sellos presentarán en el mundo, los efectos de cada uno de estos sellos podrán continuar hasta el final de la gran tribulación. Así que se abre el primer sello, el segundo, el tercero, pero cuando se abre cada uno de esos sellos, los efectos que tendrán en la tierra serán hasta el final de los 7 años. En otras palabras, cada uno de estos sellos nos presentan rasgos diferentes del ambiente mundial que estará viviéndose en toda la tierra. Es el Cordero, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis 6, el Cordero el que ha recibido la autoridad y el que va a ir abriendo los sellos sucesivamente, y son los 4 seres vivientes. Son los arcángeles, los ángeles poderosos, los serafines que se detallan más atrás en los capítulos que ya hemos estudiado, los que cuando el Cordero abre los sellos irán ejecutando las instrucciones, irán llamando que las cosas sucedan en la tierra, porque a los ángeles se les ha dado esa responsabilidad de ser los ejecutores de los juicios de Dios en el Apocalipsis. La apertura de estos sellos, hermanos, la apertura de estos sellos presenta primeramente la salida de 4 caballos con sus jinetes. 4 caballos, 4 jinetes del Apocalipsis, famosos, ¿verdad? Famosos inclusive por las personas que no han leído la Biblia. Los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 primeros sellos. Los 4 primeros de estos 7 sellos que se van a mencionar en este capítulo 6 son 4 jinetes. Recordemos que en la Biblia, aprendamos que en la Biblia el caballo, hermanos, es símbolo de fuerza, de terror, de conquista, de guerra. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Job 39 para recordar un poco cómo es que la figura del caballo representa y simboliza todas estas cosas. Job 39, los primeros 4 sellos del Apocalipsis
dan pie a la manifestación de 4 jinetes que vienen montados sobre 4 caballos. Job 39:19, Job 39:19 dice: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. El caballo es un símbolo en la Biblia de guerra, de conquista, de conflicto, de fuerza, de terror. Así que esta es la simbología que usan los primeros 4 sellos. Importante mencionar que cuando estos sellos en el cielo se abran y los jinetes comiencen a hacer su cometido en el mundo, los habitantes de la tierra, al principio de esto, recibirán estas cosas como sucesos naturales, fortuitos, casuales, y no sabrán lo que está pasando al principio, porque parecerá que el fenómeno del calentamiento global y otras cosas están haciendo que estas cosas sucedan, que los conflictos entre las naciones crezcan y estén sucediendo estas cosas. Sin embargo, como bien lo presenta el Apocalipsis desde el capítulo 6, los juicios y las cosas que estarán sucediendo, los eventos que estarán sucediendo, estarán escalando alturas más allá de lo natural y de lo lógico. Y los hombres terminarán reconociendo en algún punto de esos 7 años que estas cosas no son casuales ni fortuitas, que estas cosas vienen de parte de Dios. Vamos al primer sello. Apocalipsis 6, 1 y 2. Apocalipsis 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Por favor, conmigo nuevamente los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 6, ahí en sus casas y aquí también los que lo tengan. Dice, hermanos: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Se abre el primer sello. Se presenta en este sello, en la visión de Juan, un caballo blanco. Aunque mayormente el blanco, hermanos, en la Biblia simboliza santidad, honor, alegría, festividad. Este caballo, específicamente en su color blanco, este caballo simboliza la celebración de una victoria al comienzo de la gran tribulación. Una victoria al comienzo de los 7 años de la gran tribulación, justo después del arrebatamiento. De manera que una victoria en ese momento y una celebración de victoria en ese momento no puede proceder de la justicia verdadera, porque esa vendrá hasta que Cristo regrese, lo cual se dice en el capítulo 19, en donde se presenta Jesús viniendo en el cielo sobre un caballo blanco, con una leyenda en su muslo que decía fiel y verdadero, y con las huestes del Señor que lo acompañan. Eso está hasta el capítulo 19. Así que aquí es muy temprano para hablar de una verdadera victoria. Sin embargo, aparece un caballo blanco, simbolizando más bien una victoria obtenida por medios astutos,
por medios sagaces, por medios no permanentes, por medios engañosos. Dice el pasaje que el que montaba este caballo blanco tenía un arco. Un arco, hermanos, era un arma en la antigüedad muy usada, tanto para la caza como para la guerra, para cazar animales y para ir a batallar con los ejércitos. Los que usaban este arco en la guerra, los arcos que se usaban en la guerra eran arcos más bien largos. Llegaban a medir hasta 1,5 metros de largo, así que desde lejos eran visibles. Cuando un jinete con un arco montado sobre un caballo venía a guerrear, venía a atacar, pronto se veía esa arma larga que traía en sus espaldas o en su brazo. Además de la letalidad del arco, el arco tiene que ver con un instrumento de guerra que era una cosa atractiva e impresionante. Algo digno de temer, pero al mismo tiempo de admirar. Hay muchas películas en la actualidad, de diferentes temas, en las que vemos a guerreros que usan muy bien el arco. Y es de disfrutar ver cómo usan esa arma y a distancia logran su cometido. Y son personas generalmente muy ágiles, muy hábiles, personas que han entrenado durante mucho tiempo, personas brillantes para el uso de esa arma que no es tosca, sino es fina. Muy interesante los simbolismos que nos da aquí el Señor en este primer jinete. Además dice el versículo 2 que le fue dada una corona y que este jinete salió, dice la Biblia, venciendo y para vencer. La corona era un símbolo distintivo de nobleza, de realeza o de autoridad que se llevaba sobre la cabeza. Esta corona es la palabra griega estéfanos, que se refiere a la corona que le daban a los vencedores en los Juegos Olímpicos, a los atletas que salían victoriosos. Esa corona, hermanos y amigos, constituía en aquel tiempo una guirnalda, una rama entrelazada hecha con hojas de laurel, de perejil, de olivo, de pino, que aunque era muy hermosa, sobre todo en el momento de hacerla y colocarla sobre la cabeza del vencedor, aunque su apariencia era hermosa, muy pronto se marchitaba. Así que ahí está el primer sello, que abre y que da pie a un caballo blanco y a un jinete con un arco hermoso, con una corona de vencedor. ¿Qué significa el primer sello? El jinete de este caballo, hermanos y amigos, es el anticristo, apareciendo en la escena mundial después del arrebatamiento. Después del rapto de la iglesia, aparecerá un gobernante mundial. Y en eso tienen razón muchos de los que están hoy buscando e indagando noticias acerca de un orden mundial. Pero en lo que debemos tener cuidado, hermanos, es en no empezar a elucubrar nosotros con información mundana, muchas veces inexacta e incompleta, en lugar de ir a las Escrituras y quedarnos con la revelación de Dios. Cuando la iglesia se vaya, según la revelación de este sello abierto y del personaje que aparece aquí, cuando la iglesia sea arrebatada, un gobernante mundial aparecerá en la escena. Por los rasgos que se nos dan de él, este hombre será victorioso, será brillante, será elegante, será inteligente, será persuasivo, llamativo, atractivo en todos los sentidos. Será un rey soberbio, disfrazado, que se levantará en esos 7 años para hacer grandes cosas en el mundo. Este será el gran hombre de Satanás, un ser humano salido de las filas de la humanidad, encarnando el poder mismo de Satanás. Se han hecho ya profecías en la palabra de Dios de este personaje. Por ejemplo, Daniel 8, busquen en sus Biblias, hermanos, y compartan Daniel capítulo 8. Se han hecho profecías a través de símbolos, a través de tipologías con reyes antiguos. Se han hecho tipologías, comparaciones de este
personaje malévolo que se encarnará y que dará grandes males a la humanidad. Daniel 8, versículo 23. Dice ahí, hablando de un personaje histórico, Antíoco Epífanes, que fue un azote para los judíos, pero al mismo tiempo profetizando al anticristo, dice el 8:23, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Note muy bien las características de este anticristo, de este rey gobernante mundial. Dice el 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, no con fuerza propia, o sea que él va a tener no solamente un pacto, sino una unión, un vínculo con el mal, con las fuerzas satánicas. Y dice, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Por eso es el anticristo, porque está contra Jesús, pero será quebrantado, aunque no con mano humana. También Daniel 11, 21 al 25. Daniel 11, 21 dice así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino, dice, con halagos. Habla de toda esa pompa y ese ambiente político en el que el mundo va a entrar y donde el anticristo va a surgir y va a ser alabado y apreciado. 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia en paz, mucha atención, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Luego dice el versículo 36 del mismo Daniel 11. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hará maravillas. Será una persona además de todo milagrosa, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, a Satanás. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ese otro Dios ajeno con el que él tendrá gran relación se refiere al falso profeta, porque en el Apocalipsis el anticristo también es llamado la bestia. Pero hay dos bestias. Apocalipsis 13, por favor, Apocalipsis 13. Hay dos bestias, una de carácter político, que es el anticristo que estamos describiendo, y otra de carácter religioso, que es un falso profeta muy milagroso con la que el anticristo se asociará. Pero observe cómo lo describe Apocalipsis 13 a este ser que irá en aumento y se fortalecerá en la gran tribulación después del rapto. Me paré, dice el 13:1, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa es la representación del poder mundial, del gobierno mundial. Y dice el 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ese versículo 2 describe al anticristo empoderado por Satanás, con sus rasgos de ferocidad, de agilidad, de brillantez. Dice el 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, el periodo en el que se le dará especial autoridad para actuar al anticristo. Y dice del 6 en adelante, ayúdenme por favor, hermanos, del 6 en adelante dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y el versículo 10 describe una atmósfera terrible en el mundo por medio del anticristo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. O sea que va a haber gran tribulación, gran persecución, y cada quien tendrá que defender su propia vida. Y dice, aquí está la paciencia, la fe de los santos. Porque habrá creyentes en ese tiempo, pero serán duramente perseguidos. Todo el orden mundial y el control que ejercerá este tremendo, malévolo líder mundial. El carácter de este hombre entonces, aunque brillante, irresistible y atractivo, seductor para todos los demás gobernantes, este hombre, no obstante, tendrá en el fondo un carácter maléfico. Es muy probable, hermanos y amigos, que las condiciones en las que el arrebatamiento dejará al mundo, esas condiciones de desconcierto, de no saber qué ocurrió, de dar una explicación certera, esas condiciones de requerir que se ordenen las cosas nuevamente, que haya una nueva etapa en la humanidad, esas condiciones que deja el arrebatamiento es muy posible que son las que van a permitir un cuadro y una plataforma para que este líder satánico se manifieste con gran éxito. El mundo lo estará esperando. Así que si por alguna causa, por alguna razón, esta grabación está llegando a sus oídos, después de haber ocurrido un evento como el que acabo de mencionar, donde muchos en el mundo desaparecieron, yo quiero decirle que abra los ojos y que espere el surgimiento de un líder mundial y que no lo siga, aunque sea difícil. Apóyese en una Biblia, apóyese en el libro de Apocalipsis. Y resista, aguante, crea en el Señor. El hecho de que este hombre esté presentado de blanco, con un caballo, un arco y todo lo que ya describimos, habla del gran poder que este hombre va a tener, dado por el diablo para engañar. Realmente se presentará como si fuera el Cristo, el Salvador del mundo, el resolvedor de los problemas, e incluso se levantará como digno de adoración. Su poder para engañar será tan grande en ese tiempo que muchos y aún escogidos podrían ser engañados si no se cuidan. Dice 2 Tesalonicenses 2, por favor. Y es muy importante porque aquí empezamos a hablar de las cosas que tienen que ver con nosotros en este tiempo. Es muy importante encontrar en la Biblia, hermanos, cómo es que la influencia de este anticristo que va a manifestarse ya está en acción, ya está operando. Su influencia y su engaño poderoso ya está circulando en el internet, ya está circulando en la sociedad, ya está circulando en la juventud. Su engaño ya está circulando en las iglesias, en las religiones, aún dentro de las congregaciones. Su engaño es poderoso. Dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el verdadero Cristo, de eso viene hablando, no vendrá el Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía, el engaño, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Atención con el 7, ayúdenme a leerlo, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Fíjate cómo es que en el presente hay alguien que lo está deteniendo y que por eso no se puede manifestar. Si ese gobernante ya hubiese nacido y ya estuviera en el mundo, todavía no puede empezar a operar, porque en el presente el Espíritu Santo, a través de los creyentes y de las iglesias verdaderas, están impidiendo que Él se manifieste en el mundo. Pero si no fuera así, ya se habría manifestado. Y dice el versículo siguiente, el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y eso es hermoso, pero eso no va a ocurrir hasta después de los 7 años de gran tribulación. Y el 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aunque eso es para el fin de los tiempos, está sucediendo desde ahora. La mentira está metida en el corazón y en la mente de muchísimas personas y está llevándolos a la perdición. Y de ello debemos cuidarnos. Por eso, apliquemos el primer sello a nuestras vidas, el conocimiento del primer sello a nuestras vidas. Allí en Primera de Juan 5:8, Primera de Juan 5:18 al 21, que va a aparecer en sus pantallas. ¿A qué debe llevarnos? ¿A qué debe llevarme conocer el primer sello? Primera de Juan 5:18-21. Repito la pregunta: ¿a qué debe llevarme tener conocimiento de este primer sello y su significado? ¿A qué debe llevarme saber que el anticristo está para manifestarse y que aún ahorita ya está en acción su misterio engañoso? ¿A qué debe llevarme? A reafirmar mi convicción respecto a Jesucristo, el verdadero. A eso debe llevarme, que Dios me haya revelado el primer sello. En este tiempo me debe llevar a reafirmar mi convicción en Jesucristo, el verdadero. Dice Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, Jesús, aquel que fue engendrado por Dios en el vientre de María, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda al creyente, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Reafirmemos, hermanos, primeramente, la convicción de protección. Versículo 18 de esta porción que acabamos de leer. Reafirmemos la convicción de protección. Sabemos, dice el versículo 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda. Y gracias a esa protección, ¿qué dice que tenemos allí? El maligno no le toca. Sabemos, hermanos, y debemos dar gracias a Dios porque Dios nos está protegiendo y nos está guardando y nos protegerá aún del maligno, de su engaño, de su manifestación. No solamente la manifestación futura, también nos puede y nos quiere guardar de la manifestación presente que el maligno quiere hacer. Y por eso embate contra nuestras vidas, por eso viene y se presenta con tentaciones, con ofrecimientos, con engaños, con conflictos emocionales y mentales que han arrastrado a muchos a la debacle espiritual y moral.
Pero a nosotros que hemos conocido al Señor no tiene que pasarnos eso porque tenemos la protección de Dios en nosotros. Pero aquí es muy necesario mencionar, sobre todo en estos días, lo que dice Lucas 12:4. Por favor, búsquenlo en sus Biblias. Lucas 12:4. Convicción de protección. Reafirmemos que diga esta convicción de ser protegidos por Dios. Una convicción que nos permite seguir obedeciendo y seguir haciendo la voluntad de Dios, no importando lo que esté ocurriendo y lo que venga a nuestro alrededor. Pero hay muy importante reconocer esto que dice Lucas 12:4-5, que es uno de los textos que hemos estado citando y enseñando a lo largo de estas semanas y meses. Lucas 12:4-5, por favor, ¿qué dice? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Es necesario recordar, hermanos y amigos, que en este tiempo los mayores peligros no son los físicos, como muchos piensan en este tiempo. Está moviendo a la humanidad la protección de la vida física, y en parte, gracias a Dios por eso, porque sin la vida física tampoco puede haber lo demás. Pero la vida física, aunque sea la que más nos hace sentir la necesidad, no es la prioridad delante de Dios, no es la primera que deberíamos de guardar, de cultivar, sino la vida espiritual y la vida emocional enseguida. Los mayores peligros que tú y yo enfrentamos no son los físicos. He estado delante de caballeros, de damas de más de 40 o 50 años que a ese tiempo de su vida, con terribles miedos, ansiedades y frustraciones, se dan cuenta de que no ha servido para una vida estable y firme vivir entregados a buscar las necesidades del cuerpo. Y eso es lo que a muchos hoy los tiene asustados. Por eso tienen sus Biblias cerradas, por eso su comunión con Dios no avanza, porque están demasiado ocupados y preocupados en su vida física. Y no estoy hablando de descuidarla, pero estoy hablando de temer realmente a Dios, de temer fallarle a Dios. Y por eso esta convicción es muy importante. Reafirmemos que el Señor nos está guardando y que mientras estemos en obediencia, Él va a velar por nosotros. Él no va a dejar que nada fuera de su voluntad nos ocurra. Y con esa convicción entreguémonos a seguir obedeciendo y sirviendo al Señor. No temamos a los que matan el cuerpo. Temamos a Dios que nos protege en todo tiempo. En segundo lugar, reafirmemos la convicción de pertenencia. Versículo 19 de Juan 5, donde estamos. Reafirmemos la convicción de pertenencia. Dice el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero empieza ese texto diciendo, sabemos que somos de Dios. Hermanos, somos de Dios. Somos de Dios. No somos del mundo, jóvenes. Somos de Dios. No somos del maligno, somos de Dios. Eso quiere decir que el Padre, como a hijos pródigos que han vuelto de su vagar, que han vuelto de su perdición, que han vuelto de su mala administración de la vida, el Padre nos ha recibido. El Padre, como dice la parábola, en su misericordia nos ha recibido, nos ha vestido, nos ha dado un anillo, nos ha dado calzado y ha hecho fiesta porque hemos llegado nuevamente a su familia y a sus brazos. Cuando aceptaste a Cristo, eso ocurrió. Y tengo que recordártelo así, lleno de gozo y de pasión, porque es la verdad más grande para sostenernos en este tiempo. Somos de Dios. Allí está nuestro gozo, allí está nuestra esperanza para el presente y para el futuro. No temáis, manada pequeña, dice Lucas 12, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nuestro Padre nos ama y conoce nuestras necesidades. Siendo de Dios, podemos vivir con un sentido alto de identidad, de pertenencia.
No tenemos por qué estar, hermanos, nosotros como creyentes ahí tirados en una baja autoestima. No tenemos que basar nosotros nuestra alegría y gozo y nuestra seguridad en lo que otros piensen, en lo que aparentemos, sino en que somos de Dios. Eso es la bendición grande para esta vida y para la venidera, hermanos. El Padre nos reconoce hoy, nos reconocerá después. Por nombre, nos conoce. Quizás no es tan importante, aunque es muy importante, que yo conozca a Dios. Muy importante, pero quizás no es tan importante como el hecho de que Él me conoce a mí. Él sabe quién soy yo. Él me vio en el vientre de mi madre, me vio nacer, me vio correr, me vio jugar, me vio crecer, me vio equivocarme, me vio fallar. Pero Él también me vio confiar en su Hijo Jesucristo cuando lo hice de todo corazón, me vio arrepentir. ¿Te acuerdas de lo que le dijo Jesucristo a Natanael allá en Juan 1? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Habla de la acción personal continua que Dios tiene de cada uno de sus hijos. Número 3, reafirmemos la convicción de posición. Versículo 20 de 1 de Juan 5. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y luego dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero. Convicción de posición. No estamos en el falso. Estamos en el verdadero. Si hemos recibido a Cristo, si hemos puesto la fe en Él y en las Escrituras, estamos en el verdadero. Ojalá que la gran mayoría o todos los que hoy me escuchan puedan decir conmigo y con base a esta porción, estoy en el verdadero. Porque hay un mentiroso que va a venir, pero que ya su influencia está en acción, que está llevando a muchos a la debacle espiritual y emocional y familiar, a las malas decisiones, que no te lleve a ti. Hoy puedes estar en el verdadero. A partir de hoy puedes estar en el verdadero, porque estar en el verdadero no es algo de un proceso mediante años, no se requiere un gran conocimiento. Estar en el verdadero es un acto de fe, es una puerta a la que se entra, es un lugar donde uno se coloca y donde Dios nos toma para siempre como sus hijos. ¿Estamos en el verdadero? Pregunto en esta mañana, porque si lo estamos, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en el verdadero, tenemos una nueva identidad en Cristo, a la luz de la cual podemos vivir tranquilos, felices y victoriosos. Todo Efesios 1, después léalo, porque ahorita no nos da tiempo. Todo Efesios 1 nos presenta un estudio, un desarrollo de las muchas bendiciones de la identidad en Cristo. Ahí, Efesios 1 nos enseña que en Cristo somos amados por Dios, fuimos aceptados por Dios, somos perdonados por Dios, somos bendecidos por Dios, somos hechos sabios por Dios, somos redimidos por Dios. Y en base a esa identidad, cuando yo la creo y aprendo a vivir en base a ello, vivo libre, vivo contento, vivo feliz, vivo con propósito. Los grandes problemas, hermanos, emocionales generados de adicciones y otros trastornos psicológicos ceden y caen cuando el creyente aprende a vivir a la luz de su identidad en Cristo, no importando lo que haya hecho o lo que le hayan hecho en el pasado, esas luchas mentales persistentes, esas ansiedades, esas culpas aplastantes, esas imágenes de lo que hemos hecho y que nos traen una vida deplorable en el presente. Nada pueden hacer cuando el creyente se aferra a su nueva identidad y a la posición en la que está, en Cristo. Ese es un tema amplio, hermanos, digno de estudio profundo por cada creyente. ¿Quién soy en Cristo? Esa es la pregunta. Pero aquí el apóstol Juan dice, estamos en el verdadero, estamos en el verdadero. Y al final, en el versículo 21, se nos recuerda la convicción del señorío único. El señorío único. Debemos guardarnos de toda idolatría, toda forma de idolatría.
Dice ahí, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué dijo el Señor en Lucas 6, por favor? 6:46. Cuando leemos guardaos de los ídolos, algunos creyentes que ya tenemos tiempo, que ya hemos madurado un poco, o que servimos al Señor, a veces decimos, eso es para los nuevos creyentes. Sí, hay que tirar esa virgencita, hay que tirar ese Cristo, ese Judas que tienes en el cuarto, en la tele. Esa es una idolatría, pero no es toda idolatría. Los ídolos realmente, hermanos, toman forma de muchas cosas. Casi cualquier cosa puede ser un ídolo. Toda cosa o persona, emoción o situación u objeto que toma un lugar preponderante y que hace a un lado el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Y no, espero no malentenderme en esto. Sea mi esposa, sean mis hijos, sea mi trabajo, sea mi ministerio, sea una bendición que me llegó por ahí, económica o de otro tipo, cuando eso llena mi corazón, cuando eso es lo primero en mi vida y baja a Dios del trono, del corazón, es idolatría. Y hacemos bien en reconocernos cuando así es, como idólatras ante Dios y arrepentirnos de eso y volver al camino. ¿Cuántas cosas, hermanos, están idolatrando los hombres en este mundo? Idealizando, exaltando, y no necesariamente son cosas pecaminosas o malas. Hay quienes idolatran el deporte, hay quienes idolatran la política, hay quienes idolatran al presidente. Gracias a Dios por el presidente y hay que orar por él, pero hay quienes idealizan, idolatran una carrera, un trabajo. Hay quienes idolatran un aparato, un celular. Hay quienes idolatran un estado emocional. Y ahí está la base de las adicciones de muchos. Es que me siento tan bien, me siento tan vivo. Sí, estás amando ese estado emocional. Hay idolatría en tu corazón. Y esa es en última instancia la senda a la que el anticristo va a dirigir a la humanidad. A que le rindan pleitesía a un hombre empoderado por el diablo. Con muchas, pero muchas habilidades. ¿Lo estás haciendo ya hoy? Eso que quiere el anticristo que el mundo haga, ¿tú lo estás haciendo hoy? ¿Yo lo estoy haciendo hoy con respecto a alguna cosa? ¿Cómo está nuestro señorío de Cristo en la vida? Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cuando no somos idólatras, sino que el señorío único de Cristo lo tenemos aquí vigente y Él nos dirige en todo momento. Y si en un momento dado me desvío y empiezo a amar otras cosas y a codiciar y a desear y a olvidarme de Dios, lo vuelvo a poner en el trono y lo vuelvo a poner en medio de mi corazón. Esa es la llenura, esa es la consagración a Dios, y ahí me mantengo. Entonces estaré siendo obediente a sus palabras, las estaré tomando en serio y estaré poniendo mi vida, mi familia, mi ministerio sobre el fundamento de Cristo, independientemente de muchas cosas a mi alrededor. Es uno de los principios, hermanos, que nos van dando el éxito en la vida, en el llamamiento a ministrar también, en el servicio activo. Todo lo que Dios quiere en tu vida se va a cumplir en la medida que Él sea tu Señor. Aunque no tengas las posibilidades que otros tienen, aunque no tengas los beneficios que otros tengan, el Señor es suficiente. Pero hay que mantenerlo ahí, en el trono. ¿Estás ya en el verdadero? Hoy puedes estarlo si no es así. Pero si es así, dale gracias a Dios. Gózate en Él. Se abre el segundo sello. Hoy solo veremos en este momento 2 sellos. En la tarde estaremos regresando a estudiar otros 2. Lo he hecho así, hermanos, porque son profundos, son útiles, son necesarios y además tienen aplicaciones muy importantes para nuestras vidas. No quisiera yo correr con esto. Apocalipsis 6, 3 y 4.
Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Otra vez conmigo ahí en sus casas, y aquí los que lo estén siguiendo en sus Biblias, dice el versículo 3 y 4, adelante hermanos. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se presenta un caballo bermejo. Bermejo es un color rojo encendido, tipo el cabello de aquellas personas de los lugares nórdicos y otros lugares suizos, de cabello pelirrojo, pero pelirrojo oscuro, rojo encendido. Bermejo es el color de la sangre. Al que lo montaba, al jinete de este caballo, se le dio una gran espada, una espada larga, y le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Y pongo paz entre comillas. Y se le dio también, ese se le dio, enfatiza que Dios da esas cosas a estos interventores, a estos ejecutadores. Le dio también que se matasen unos a otros en la tierra. Quiero hacer notar que de estos 4 jinetes que vamos a estudiar hoy, solo el primero simboliza a una persona, el anticristo. Los otros 3 representan los efectos de la entrada del anticristo en el mundo y en las naciones. Así que estos otros 3 nos representan, nos simbolizan el estado social, el estado político, el estado económico en el que la humanidad se encontrará. Este segundo sello significa, hermanos, que la supuesta paz que el anticristo habrá establecido entre las naciones será removida. Y él mismo la removerá. Él mismo lo hará. Este caballo rojo y su jinete con la gran espada entonces hablan de que viene la guerra. Se establecen los conflictos, se quita la paz. Esa paz universal de la que hoy muchos hablan y de la que incluso religiones toman su fundamento. Hay religiones cuyo fundamento es el anhelo de establecer una paz mundial. ¿Usted cree que no van a ser engañados con las artimañas del anticristo? Por supuesto que lo serán. Muchas de esas sectas y religiones se irán detrás del anticristo. No se diga países y naciones. Aquella paz universal que hoy el mundo sueña y que el anticristo ofrecerá y establecerá ahí en el mundo en ese tiempo, muy pronto será quitada. Eso es lo que anuncia este caballo bermejo. ¿Por qué? Porque la verdadera paz solo viene de Dios. Satanás solo es un falsificador de la paz. Por eso no puede la paz que establece el enemigo durar. ¿De qué nos habla todo este sello? Este sello presenta el fracaso definitivo, el fracaso final del gobierno humano en la tierra. Ese gobierno humano que surgió allá desde el establecimiento de los primeros reyes que narra la Biblia y que fueron resultado de un descontento con el gobierno teocrático, con el gobierno patriarcal, ese que se establecía por los padres en las casas y ese que se establecía por Dios a través de un líder. Fueron rechazados esos gobiernos y se estableció el gobierno terrenal, el gobierno de reyes, gobernadores, capitanes, y ese gobierno es el que ha estado vigente desde ese entonces y hasta ahora en diferentes formas, en diferentes organizaciones, pero en todo el mundo se gobierna el hombre a sí mismo, y ese gobierno tiene como base de sus principios rectores la búsqueda de la unidad, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la seguridad. Eso es todo lo que buscan los gobernantes, o al menos lo que dicen que buscan, y
lo que se supone que deben buscar las policías y todo lo que se llama gobierno. Pero desde que el hombre existe hasta ahora, el gobierno humano ha estado como corriendo detrás de una zanahoria, como un conejito que persigue cosas que no puede obtener. Y no las puede obtener porque en el mismo corazón de los gobernantes hay conflicto, hay mentira, hay corrupción y no hay paz con Dios. Pero ahí está el hombre, ahí están las naciones. Y es necesario el gobierno, pero estoy hablando de ese carácter que desprecia a Dios y que trata de establecer las condiciones en el mundo. Hay gente, hermanos, hoy y la habrá en el futuro, que está en las filas del gobierno y no quiere nada con Dios, ni con ninguna cosa espiritual. Para ellos eso es cosa del pasado. Lo que significa y lo que realmente importa es lo que aquí se decida en la mente de los inteligentes, ¿verdad? Y allá va el rumbo del mundo, según ellos. Gracias a Dios que tú y yo tenemos el equilibrio bíblico, respetar y orar por las autoridades, sujetarnos a ellas, pero por otro lado dependemos del gobierno divino. Pero el gobierno humano ha estado fracasando de a poco. Al abrirse el segundo sello, el fracaso final del gobierno humano será completo. Se establecerá un periodo de guerra encarnizada, guerra mundial. Una guerra que nunca se ha visto antes en el mundo. Esta es la parte final de aquella profecía de Mateo 24, donde Jesús, como principio de dolores, dijo que habría guerras, rumores de guerra, se levantaría nación contra nación, los santos serían perseguidos y se matarían unos a otros y unos a otros se aborrecerían. Eso lo vemos ya. Podemos ver las noticias, por ejemplo, de la nación de los Estados Unidos hace poco y ver cómo desgraciadamente uno de sus miembros policíacos mató ahí a una persona de color, poniendo su rodilla sobre su cuello por más de 5 minutos hasta asfixiarlo, hasta matarlo. Y podemos ver eso impresionados hoy. Y podemos ver también en México los grupos subversivos que van en contra del gobierno y el gobierno también haciendo su parte. Y podemos ver en los gobiernos centroamericanos lo mismo y en Europa lo mismo. Pero en aquellos días lo que va a suceder será un desorden y una anarquía. ¿Por qué? Porque muy al principio de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, el anticristo estará usando sus dotes de brillantez para calmar a todos y caerle bien a todos. Sin embargo, a la mitad, a los 3 años y medio, como está profetizado, este hombre sufrirá un cambio y entrará, dice la Biblia, al templo de los judíos, templo que estará en acción, ofreciendo ofrendas a Dios, ya no necesarias, pero ellos creen que son necesarias para entonces, porque no han creído en Jesucristo, el gran sacrificio. Y cuando esté ese templo en acción, el anticristo cambiará de parecer y entrará en ese templo y se sentará él en el templo como si él fuera Dios y hará que se le ofrezcan a él sacrificios. Esa es la abominación desoladora. Y en esos 3 años y medio, a la mitad, revelará su verdadero carácter y hará otro tipo de cosas. Y esos métodos autocráticos no le parecerán a muchas naciones. Y entonces se desatará la guerra contra el orden mundial y el anticristo, entre ellos y entre las demás naciones. Y el anticristo hará su parte por imponer el control en las sociedades. Entonces, la guerra y el desorden infestará a la humanidad. Y esto será un azote a la humanidad rebelde. Y es triste hablarlo, hermanos, pero el color sangre habla de que será literalmente una tremenda carnicería, un asesinato despiadado en todo lugar. Entre hombres y pueblos no habrá paz. Y hoy, con la obtención de unos cuantos ventiladores para cada país, para sus hospitales, hay rencillas, hay quejas, hay pleitos. Imagínate en esto. Apliquemos este sello de la remoción de la paz, el sello de la guerra. ¿A qué me debe llevar a mí hoy conocer este sello, el segundo? ¿A qué me debe llevar? Filipenses 4:6. Me debe llevar a agradecer y a vivir en la paz que Dios me concede en este tiempo. Filipenses 4:6 al 9.
conocer que la guerra se establecerá a nivel mundial, conocer que la paz será removida del mundo durante la gran tribulación, me debe de llevar a agradecer la paz que el Señor me da y a vivir en esa paz, haciendo mi parte por mantenerme en esa paz que el Señor ya me ha dado. No solo hablo de la paz entre naciones, gracias a Dios por la paz que hay en México, que aunque no todo es perfecto y aunque hay descontentos y lo seguirá habiendo, en general podemos salir y comer y vestir y trabajar y hacer nuestros negocios y hacer nuestro trabajo, ir a la escuela y déjeme hablar un poquito así y soñar, ¿verdad? Con que todo está bien. Gracias a Dios por esa paz suficiente en la que vivimos. Pero no me refiero precisamente a esa paz, sino a la paz que viene de Dios. Dice Filipenses 4:4 en adelante: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y el versículo 6, que aparece ahí en su pantalla y que tienen en sus Biblias: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer, hermanos? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis de mí, y lo que visteis en mí, dice allí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es uno de los grandes pasajes, y de los muchos pasajes, este es uno de los grandes pasajes que hablan y tocan el asunto de la paz. No hace mucho, en estos días, recibí una llamada de un varón muy sincero, que me comunicó con un amigo muy necesitado. Y ese amigo, en su conversación, me decía: gracias por su tiempo. Como le dijo mi amigo, estoy batallando con ansiedad, con crisis de ansiedad. Y no puedo dormir, y esto me pasa hace 6 años. Y vivo pensando que tal vez voy a morir. Vivo pensando que mi familia se va a enfermar. Y por ratos estoy bien y de pronto me sumo en unas crisis terribles de ansiedad. No hay paz en muchos corazones. ¿A qué me debe llevar el segundo sello? A agradecer y a vivir en la paz que Dios me concede en este tiempo. Recordemos algunas verdades fundamentales acerca de esto, hermanos. Cerremos nuestro tema de esta manera. Primero, la verdadera paz solo proviene de Dios. Si tú tienes paz en alguna forma, viene de Dios. Si no tienes paz, es porque no la estás recibiendo de Dios y la necesitas. La paz, en un sentido, es lo contrario al conflicto. La paz, en otro sentido, es seguridad, es gozo, es estabilidad. La paz es confianza. Sin paz no podemos crecer. Sin paz no podemos avanzar, ni en lo personal, ni en las relaciones con nuestros semejantes. Imagínate aquellos que viven peleando, que no han cruzado ni 4 o 6 palabras, como tristemente algunos matrimonios, y ya están pensando mal el uno del otro, y ya están maldiciéndose, y ya están echándose miradas y bufándose, ¿verdad? Y dándose la vuelta y quejándose. La paz es necesaria para el crecimiento personal, para el crecimiento de las relaciones de la familia, pero no hay paz sin Dios. Dice Juan 14:27, hablando Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz de Cristo es la que más necesitamos. Es la que más necesita usted, amigo, que me está escuchando por primeras veces y que necesita un cambio interior y un cambio en sus relaciones. La paz, hermanos, la paz de Dios es el privilegio que tenemos nosotros para vivir y aguantar. Es el recurso para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo.
Y no solo como las que estamos viviendo, como las que involucra la vida y el avance. Paz es el reflejo, es el resultado, número 2, de una comunión estrecha con Dios a través de la oración, de una vida espiritual fuerte, una vida espiritual a la que yo le estoy dando el tiempo suficiente. Una vida no religiosa, una relación con Dios de la que estoy cosechando continuamente orientación, sabiduría, consuelo, firmeza, valor, gracia, perdón. Esa relación a través de la palabra de Dios, a través de la oración, es a la que se refiere Filipenses cuando dice: por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa oración no es la oración por los alimentos, no es el persignarse cada día en la mañana, no es esa oracioncita que hacemos antes de dormir. Eso habla de una relación creciente con Dios que defendemos a capa y espada, aún de nuestra propia debilidad, la defendemos con la ayuda de Dios y en su gracia. Esa relación cultivada con Dios nos va librando de la ansiedad, nos pacifica. El estilo de vida del mundo está centrado en el afán y la preocupación porque el mundo y la gente piensa que todo depende de nosotros, que todo depende de otros seres humanos. Y aunque sí hay muchas cosas en las que entramos en acción nosotros y otros, al final de cuentas, ¿de dónde viene toda buena dádiva? ¿De dónde viene todo don perfecto? He oído más de una vez en estos meses, en estas semanas, sobre todo a varones, y lo entiendo porque son los proveedores los que tienen la responsabilidad, o al menos deberíamos de serlo así, decir con queja: pues yo no sé qué piensa el gobierno, yo no sé qué piensan otros, pues qué, quédate en casa, pues sí me quedo, ¿y quién me va a de comer? Molestos. Ahora, yo no estoy diciendo que no debamos hacer algo. Quédate en casa, sí, ¿y qué más? Lo que estoy, y bien por muchos varones que se han movido y que han combinado la prudencia con la actividad, con la diligencia. Gracias a Dios por eso. Lo que estoy hablando es lo que hay en el corazón. Cuando se cree que de mí depende, de mi fuerza, de los jefes, de los clientes, de que me mueva yo como siempre lo hago. La adicción al trabajo, hermanos, es el problema en muchos corazones. No el trabajo, la adicción al trabajo genera ansiedad, porque no hay alguien de quien se dependa, no hay alguien a quien se le atribuya la bendición de cada día. Número 3. La paz de Dios es resultado de una mente sana. Dice Filipenses, que ya leímos, que debe haber en nuestra mente todo lo honesto, justo, puro, amable, etcétera, y que en eso hay que pensar. E Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De manera que no podemos tener paz. Hermanos, recordemos esto, por favor, y transmitámoslo a mucha gente que podamos, que Dios nos dé oportunidad. No podemos tener paz si no cortamos la fuente y el suministro de pensamientos caóticos, de influencias nocivas, de imágenes sucias, de pensamientos alarmistas, engañosos, de noticias falsas, en fin. Podemos informarnos, debemos hacerlo, pero cuidado con eso, porque muy fuertemente está el gobierno de la ansiedad en la mente y corazón de muchos. Y hay gente viviendo en la mentira y en el alarmismo, y no en la verdad. Y por eso no hay paz. Tú y yo como creyentes no debemos ser así. Por eso Proverbios 19:27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de mi sabiduría. En cuarto lugar, según Filipenses 4:9, la paz de Dios es resultado de una vida recta. Una vida recta. Dijo el apóstol: lo que recibisteis, visteis, oísteis, aprendisteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La vida recta trae paz. Las malas obras causan culpa y ansiedad. Dice Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo, el recto, está confiado como un león.
¿Sabe? Hay mucha gente que independientemente de coronavirus, con coronavirus y sin coronavirus, no tiene paz porque tiene en su corazón y en su mente culpas y obras perversas y malos tratos y malas acciones y malos pensamientos que le han definido y le han guiado durante toda su vida. Y entonces, por más que busque un escondedero y un lugar donde haya paz, al final no la siente porque el problema está aquí adentro. La falta de paz está aquí porque no ha habido una reconciliación con el Creador, no ha habido una confesión y un perdón completo, una limpieza del pecado, sino que se sigue atormentándose por dentro. Y por eso, en quinto lugar, este sello y la comprensión de lo que significa nos debe llevar a saber que somos pacificadores entre los hombres. Dijo Jesús en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando usted vive la paz de Dios, una vida espiritual estable, un cuidado de su mente, la confianza en el Señor continua, vive una vida recta, no perfecta, pero recta. Usted tiene la paz de Dios en su vida y entonces puede contribuir a dar paz a los demás. En dos sentidos, ¿verdad? A que se reconcilien con Dios a través de Jesús, invitándolos al arrepentimiento, a dejar el pecado y a confiar en el Señor. Pero también en el otro sentido, en el sentido de poner en práctica estos preceptos. Entre creyentes necesitamos animarnos en esto constantemente. Así que yo me pregunto, y estamos aquí cerrando, ¿por qué a veces no experimentamos la paz de Dios? No, es que la situación está muy difícil. No es eso. No es eso solamente. La paz de Dios no la experimentamos porque a veces todavía no estamos en Cristo. Amigo que me escuchas, puede ser que tengas religión o no, puede ser que hayas conocido históricamente a Cristo o no, pero si tú no has no has dejado que Cristo bíblicamente llegue a tu corazón, si no lo has recibido con verdadero arrepentimiento y fe, si no te has vuelto seguidor del Maestro, no hablo de ser parte de una religión o de una iglesia precisamente, si no has ido al Señor con arrepentimiento y delante de Él te has puesto a cuentas, no tendrás paz completa. Porque el mundo no la puede dar, pero no hay paz porque a veces todavía no estamos en Cristo. ¿Por qué no tenemos paz? Porque no oramos, no cultivamos nuestra relación con el Señor, no hay paz por eso a veces. Pasan muchos días, muchas horas, otras cosas impresionan nuestro corazón y no oramos, no nos conectamos con el cielo y con la Biblia, y por eso no hay paz. Ponemos excusas como el cansancio, el dolor de cabeza, ponemos excusas como las prisas, los afanes y otras cosas. Sustituimos la relación con Dios, la lectura bíblica, por la lectura de otros libros, por oír sermones, lo cual es importante, pero el alimento realmente brota de las Escrituras. ¿Por qué no hay paz? Porque no estamos cuidando nuestra mente, estamos dejando que otras cosas influyan nuestra mente. ¿Por qué no hay paz? Porque no nos hemos decidido a ir en obediencia y estamos permitiéndonos cositas o cosotas ahí en la conducta y estamos siendo injustos en los tratos y no estamos pagando lo que sabemos que debemos y estamos haciendo esas cosas en la conciencia que Dios nos dio, sabemos, y entonces no hay paz porque lo sabemos allá adentro. Y finalmente no hay paz porque muchos están aceptando los sustitutos de paz. En lugar de ir a Dios, en lugar de ir a Cristo, en lugar de orar, en lugar de ser obedientes, en lugar de santificarse, en lugar de ser íntegros, están aceptando la diversión que ofrece el mundo, están aceptando solamente las distracciones que ofrece el mundo, están sumidos en la tecnología, están creyendo que el estudio y el conocimiento les va a dar una vida de paz. Creen que el que los ame una persona y el enamorarse de ellos, eso les va a dar paz. Creen que emborrachándose o drogándose, lista enorme, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Los sustitutos de la paz deben de ser rechazados y sustituidos por la verdadera paz. El anticristo va a poner una paz ficticia, pero hoy también la ofrece. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ya estás en Cristo? Si no es así, permíteme terminar haciéndote esta invitación. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.
Gracias, Dios, por estos dos impactantes sellos que se abrirán y darán paso, por un lado, al anticristo y por otro lado, a la guerra en el mundo. Gracias porque estos dos sellos, su apertura, estos dos jinetes, nos amonestan y nos exhortan hoy en dos sentidos muy claros. Primero, a confirmar nuestra convicción en el verdadero, en Cristo. Y en segundo lugar, a permanecer y experimentar la paz que tú nos has dado. La edificación ha sido expresada y pongo en manos de Dios cada corazón que la ha oído y la puesta en práctica de principios como estos en la necesidad que cada creyente tenga. Pero quiero dirigirme en estos últimos minutos a ti, amigo, amiga, que nos estás oyendo y por primera vez estás escuchando la palabra de Dios como hoy. No porque yo la explique, sino porque ella misma tiene poder. Y hoy hay verdades, hay asuntos que se tocaron, que llegaron a tu corazón y te han hecho ver que no estás en el verdadero, que tal vez practicabas una religión y no hay nada de malo en eso. Esa es una decisión voluntaria y cada quien la elige. Pero la palabra de Dios tal vez te ha confrontado con que no tienes la certeza de estar en el verdadero, en Jesús. Tal vez la palabra te ha confrontado con tu falta de paz, de obediencia, de pureza, cosas que solo en Cristo puedes hallar cuando le recibes con arrepentimiento y fe, como la Biblia lo dice. Así que a ti me dirijo. Si estás oyendo esta transmisión, esta predicación, y quieres aceptar a Cristo en este momento, allí, con ojos cerrados, allí, ora a Cristo el Salvador y dile lo siguiente. Con toda tu fe, dile así: Señor Jesús, hoy me reconozco pecador ante ti. Me arrepiento de todo corazón de mi maldad y te acepto en mi corazón como mi Salvador. Ven y límpiame, perdóname y dame una relación contigo eterna y firme. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón hoy. Si hiciste esta oración, amigo, Cristo está en tu corazón a partir de que tú se lo has pedido. Y lo único que haré es terminar orando por ti y por todos. Gracias, Señor, por la bendición de hoy ser edificados con tu palabra. Y muy en especial por aquel o aquella o aquellos que hoy han aceptado a Cristo como su Salvador en su corazón. Dales el poder crecer más en la palabra, provéeles recursos, provéeles ayudas y a otros cristianos cercanos, y aún el poder conocernos aquí un día pronto para poder seguir ayudándoles a crecer en la fe. Pongo en tus manos nuestros corazones, nuestras vidas. Gracias por tu ayuda en estudiar la palabra y aplicarla a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.